él cae en coma. Él cae en coma durante 8 semanas. Y durante este proceso, él tuvo un sueño. Y el sueño se trató de las mansiones celestiales. Él relata que durante su coma, él soñó cómo era la Santa Jerusalén, cómo era esa ciudad tan hermosa, donde había muchos árboles, muchas flores, había gente sonriendo, y sobre todo él dice que él conoció a Dios. Dice que no fue como todos lo pintamos, con un señor viejito, con cabello blanco y barba. No, él dice que era totalmente contrario a como la gente lo describe. Entonces, después de las 8 semanas, él logra despertar. Él logra recuperarse de esa enfermedad que los médicos decían que posiblemente no se salvaría. Pero gracias al Señor, yo digo que fue el mismo Señor que lo levantó. ¿Por qué? Porque gracias a este sueño, su vida cambió totalmente. Definitivamente su vida cambió. Y ahora él dice que ahora cree en Dios. No, la historia no relata si se convirtió en evangelio, sí o no. Pero lo cierto es que su vida cambió. Ahora busquemos nuestra lectura bíblica en San Juan 20, 29. San Juan 20, 29. Cuando lo tengamos, digamos amén. Dios su palabra dice lo siguiente. Jesús le dijo, porque me has visto, tú me crees. Dichosos los que no vieron y creyeron. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, que nos en los cielos. En esta noche, Señor, estamos reunidos aquí en un grupo de tus hijos para alabar y glorificar tu santo nombre. Y lo hemos hecho a través del canto, a través de los testimonios, a través de la oración. Oh Padre, tú mereces la honra y la gloria. Ayúdanos esta noche, Padre, que el mensaje que se trae esta noche sea dirigido por tu Espíritu Santo. Que sea beneficioso, Padre, para nuestra vida espiritual y que nos ayude, Señor, a poder creer en ti. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Es increíble cómo Tomás, sabemos quién fue Tomás, ¿cierto? Tomás fue uno de los 12 discípulos, pero fue un incrédulo. Así como este cirujano no creía en Dios, pero tuvo que caer en un coma para poder creer en un ser creador. Pues así sucedió con Tomás. Y me gustaría recordarle otra pequeña historia, pero no soy yo, sino va a tener nuestra hermanita Jocelyn. ¿Nuestra hermanita? Cuando la hermanita me comentó esta historia o este sueño, dije, wow, el Señor realmente conecta todo. Todo se conecta. Porque todo es dirigido por Él. Buenas noches. Sí, yo tuve, no digo un sueño, yo tuve algo, vi algo de anoche. Y yo no soñé, yo vi algo real y yo me encontraba en la playa. Y la playa, el mar, el mar de repente se fue secando. Yo andaba con alguien, no recuerdo con qué persona, yo andaba con otra hermana, y la playa se fue secando, el mar se fue secando de repente, poco a poco, y yo no estaba asustada, pero estaba un poco turbada. Había mucha gente había frente al mar, y mucha gente se asombraba y estaba asustado, porque no sabía qué hacer, porque el mar de repente se secó, todo se secó, y de repente venía poco a poco,
realmente no sabía qué hacer, estaba muy turbado. Entonces, de repente, yo me quedo viendo al cielo y yo estaba orando, porque yo sabía más o menos que lo que era, lo que significaba. Entonces, cuando yo estaba orando, yo me quedo viendo para el cielo y viendo a la gente traumatizada que no encontraba qué hacer, porque el mar se sacaba y a veces venía con mucha fuerza y arrastraba mucha gente. Entonces yo estaba en la orilla. Entonces yo veo de repente que el cielo se abrió. El cielo se hizo un enorme espacio entre el cielo y las nubes. Y yo veo que se hace un hueco tan grande. Y yo me quedo viendo para el cielo. Cuando yo veo de repente eso que viene bajando, pero enorme. Yo no puedo describirle con palabras lo que yo vi tan grande. Yo dije, ¡oh Dios! La nueva Jerusalén. Eso venía, es como yo me pongo. Eso venía bajando, eso era puro oro. Eso era tan grande, muy enorme. Y yo dije, Dios mío, y ahí es que nosotros vamos a vivir. Y eso venía bajando, pero muy lento, venía descendiendo del cielo, lento, muy lento. Pero muy grande. Y es tan lindo que en mi vida, en el mundo, yo nunca he visto algo tan bonito. No puedo ni decirle la boniteza. Yo sé que brillaba con mucho oro, venía en blanco, y había muchas personas que nos miraban y estaban arrodillados, no sabían qué hacer porque estaban mirando para arriba, mirando para abajo. Mucho el agua los arrastraba, a mucho el agua lo dejaba, muchos salían afuera, pero de repente el mar se secó, y yo decía, estaba atormentada porque yo sabía lo que era, pero me encontraba lejos de mi familia. Yo decía, Dios mío, yo voy a salvar a mi familia, no se van a salvar, yo quiero ver mi familia, quiero mi familia salva. Y iba consiguiendo parte de mi familia, pero no toda. Y ahí yo pensé, hermano, es algo real, no fue un sueño, porque mucha gente dice, sueña, que soñar no cuesta nada. Lo que yo vi es algo real, y es algo que casi está por suceder. Así que cada día yo me aferro más al Señor, y cada sufrimiento que pasa en mi vida yo me siento feliz. Porque cada sufrimiento que pasa en mi vida, yo me aferro más al Señor, porque el que sufre en Cristo Jesús tiene una buena recompensa. Yo le pido a mis hermanos que se aferren al Señor. Mientras más cosas nos pasen en la vida, aférrense más al Señor, porque en verdad el sufrir en Cristo y así es. Jesús no dijo que vamos a tener una vida placentera. Él dijo que mientras vivamos en esta tierra vamos a tener sufrimientos. Y cuando lo tengamos, daremos el nombre al Señor. Porque sabemos que estamos por buen camino. Amén. Pero para entender mejor el versículo de memoria, vamos a leer desde el versículo 25 hacia abajo. Desde San Juan 20, 25 hacia abajo. Acompáñenme por favor. Cuando los otros discípulos le contaron, hemos visto al Señor, él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos, y pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, entonces no creeré. 8 días después, estaban otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, vino Jesús, se puso en medio de él y dijo, paz a vosotros. Luego vino Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y pone en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Dichosos los que no vieron y
creyeron. Qué interesante, ¿no? Como uno de sus propios discípulos dice hasta que no vean la huella de los clavos y el hueco en su costado, dice que no cree. Y hoy día, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Jesús volverá por segunda vez? Amén. ¿Lo creen? Amén. Vuelvo y les pregunto, ¿qué están haciendo ustedes por esta noche con Jesús? No me contesten, solamente respóndanse a sí mismos. ¿Qué estoy haciendo yo, hermana Bella? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Realmente yo creo? Si yo creyera en esta noche, realmente que la segunda venida de Jesús es cierto, estuviéramos predicando en nuestras propias almas. No es solamente dando un estudio bíblico, sino con nuestros testimonios. Cuando vayamos a hacer obra misionera, no significa solamente dar un estudio bíblico. Yo admiro mucho a la hermana Julieta, que vive por él. Donde quiera la hermana Julieta da un estudio bíblico. Al igual que los otros hermanos aquí en esta iglesia. Y esa es la obra que debemos hacer. Aunque no tenemos un estudio bíblico, pero podemos dar un testimonio. Podemos ir a ciertos lugares a testificar del amor de Dios, a presentar la obra, porque nosotros no vamos a salvar a nadie, hermano. Porque tenemos un estudio bíblico no significa que esa persona se vaya a salvar. Porque tenemos un estudio bíblico, tenemos la obra misionera no significa que esa persona vaya a venir a Jesús a través de nosotros. Nosotros somos llamados a presentar la semilla y el Espíritu Santo se encargará de cosechar. Pero para eso nosotros necesitamos creer. Si creemos que Jesús volverá, ¿qué estamos haciendo nosotros en esta noche? ¿Realmente creemos? El hermano decía el sábado que en la conferencia general próximamente habrá una votación por ordenación de mujeres al pastorado. En uno de los artículos decía que un hermano decía que aceptaba cualquier decisión que tomara y para adelante. Eso no es la cosa que debemos creer, Señor, hermanos. No debemos creer todo lo que el hombre diga, sino lo que diga la Biblia podemos creerlo ciegamente, pero lo que dice el hombre tenemos que demostrar si realmente lo que él dice o hace es cierto. ¿Cómo podemos probarlo? Hermano Flor dice la Biblia que la ley es el testimonio. Podemos probar si viene o no viene de Dios. Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos creyeron. Todos los discípulos creyeron en Jesús. Al principio no. Exactamente. Andaba con el propio Jesús. No. ¿Pero por qué? Porque realmente no amaban a Jesús en ese momento. Pero ¿qué nos dice Hechos de los Apóstoles? Quería compartir con ustedes una pequeña cita. Los discípulos eran hombres que sabían hablar y orar sinceramente, hombres que podían apoderarse de la fuerza del poderoso Israel, cuán cerca estaban de Dios y cuán estrechamente ligaban su honor personal con su trono. Jehová era su Dios, era su honor, era honor para ellos. La verdad de Dios era suya. Cualquier ataque al evangelio hería profundamente su alma. Pero esto fue cuando fue esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Decimos que antes de eso había ni siquiera cambiado. Esto fue después que creyeron en Jesús.
discípulos, ellos eran bruscos, ellos eran pescadores, ellos eran personas sin conocimiento exactamente de lo que pasó. Cuando ellos llegaron la vida del Señor Jesús y creyeron en Él, su vida automáticamente cambió. Dice que la verdad de Dios era su verdad. Que cuando las personas atacaban al Evangelio, eran como heridas para ellos. Nosotros vivimos en nuestro Evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos cuando nos hablan mal de Jesús? Hoy, hermanos, hoy al mediodía, cuando estaba almorzando, siempre nos reunimos a varios colegas de la otra compañía en un lugar y nos reunimos a comer. Mientras yo comía, yo me aparté un brazo. Normalmente, siempre comíamos detrás de la tele, yo me aparté y empecé a comer tranquilo. Cuando de repente uno de ellos le dice a otro, préstame tu celular para ver mujeres. Y entonces, este amigo empieza a ver una película. Entonces, con sus ruidos, el dueño del teléfono me dice, Eddie, tapa tu oído porque vota pastor. Tapa tu oído porque tú eres un pastor. El mundo debe conocernos. Y con nuestro testimonio debemos creemos en Jesús o somos como Tomás. Cuando nosotros realmente creemos en Jesús, nosotros debemos ser antorchas, debemos ser luces. Como decía al principio, no necesariamente que Dios le va a dar un estudio bíblico a esa persona, sino solamente con el puro testimonio, con nuestra forma de hablar, no necesidad de decir que nosotros somos cristianos. Yo a esta persona nunca le he dicho de qué religión yo soy. Solamente cuando nos reunimos a hablar, trato de presentar la palabra de Dios hasta donde yo pueda. No siempre se está hablando de religión. Como ya saben, son personas que viven en un mundo secular. Pero siempre que sembra la semilla. Y cuando uno siembra, se cosecha. Esta persona me dijeron, tapa tus oídos. ¿Creemos en Jesús? Si creemos en Jesús, hacemos la voluntad de Dios. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En estos días yo terminé para la iglesia, en un edificio alto, donde ponen una música escandalosa todo domingo, me encuentro yo una muchacha gritando a alta voz, cantando alabanza al Señor. Muchas veces nosotros ni siquiera lo hacemos en nuestras propias casas, pero el mundo afuera sí lo hace. Yo por eso digo que Curazao es una isla que cree en Dios. Porque hermano Rudy, cuando venía el huracán Iván hacia acá, se dice que fue un milagro porque se desvió. Venía directamente hacia Curazao y milagrosamente se desvió. Yo personalmente voy a catalogo Curazao como una isla creyente. Porque yo veo en las radios, escucho en las radios seculares que la primera programación, muchas de ellos son cánticos de alabanza al Señor. En mi país eso no se hace, a menos que sea una emisora cristiana. Pero una emisora secular lo que hacen es poner música secular, no música cristiana, como lo que lo hacen aquí en la iglesia de Curazao. ¿Pero por qué? Porque a pesar de todo, aquí en Curazao se cree mucho en Dios. Y nosotros que tenemos el privilegio esta noche de estar aquí en la casa de Dios, que tenemos la verdad, creemos en Jesús. Preguntemos, ¿creemos en Jesús? Hermana Carmen, allá, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Jesús envió usted como sal de esta tierra para sanar al resto del mundo? Claro que sí.
Acompañemos a nuestra familia. Dice mi vida en algo. Aquí en esta noche no vamos a cocinar. Y si mi hermana Melissa me ve con el huevo, me dice que es eso. Nosotros creemos que somos la sal del mundo. Y como sal del mundo, nosotros debemos dar un efecto hacia las personas que están afuera, ¿sí o no? Pero ¿qué efecto debe ser? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué debe ser positivo? Exactamente. Pero poco días escucharán a la Biblia que somos número uno de catedral. Es Cristo. ¿Pero por qué? Porque no creemos en Jesús. Si nosotros esta noche realmente creemos en Jesús, nuestro testimonio fuera desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir 100% espiritual, a pesar de los problemas que hay en porque son muchos, no normales. Pues aquí vamos a colocar un poco de agua. Por favor, tiene el vaso. Antes que mi hermano coloque mi vaso, ¿sabe usted qué va a pasar cuando yo coloque mi vaso? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Se va a hundir. Ok, por favor, hermano. Se fue hasta el fondo. Nosotros somos la sal del mundo, ¿cierto? Nosotros creemos y estamos seguros que somos la sal del mundo, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Pues, si nosotros somos la sal, debemos dar un efecto positivo al mundo. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Esto es lo que dicen teóricamente. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Hermana, por favor. Si usted cree que realmente es la sal del mundo, debe producir un efecto en ese huevo. Sí, échale sal. ¿Vieron? ¿Hace o no hace un efecto la sal en este pequeño huevo que representa al mundo? Ellos representan, ese huevo representa al incrédulo allá afuera. Y la sal que acabamos de ver somos nosotros, los hijos de Dios que creemos en quién. En Cristo Jesús que vivió. Vino a esta tierra, resucitó para qué? Para perdonar nuestros pecados y en este momento está intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y este fue el efecto que produjo en este simple huevo. Esa reacción química debería también estar en cada uno de nosotros. Gracias, Julián. Vimos entonces que sí se puede hacer una reacción siempre y cuando nosotros creamos. Si creemos en el Señor Jesús y creemos que realmente fuimos enviados para hacer un cambio en las personas, así será. Siempre y cuando nos encomendemos a nuestro Señor y para ese que no seamos como Tomás. Que Tomás, a pesar de que vivió con Jesús, no creyó. Yo muchas veces yo me pregunto, ¿realmente yo creo en la Biblia del Señor Jesús? Porque si yo creyera, yo hiciera más, trabajara más fuerte. Muchas veces nos paramos aquí a predicar, pero cuando predicamos realmente creemos lo que dice la Biblia.
Biblia dice, no hurtarás. ¿Y robamos? Cuando dejamos de estudiar la Biblia, ¿estamos robando o no? Sí, ¿qué estamos robando? El tiempo de la dedicación a Dios. ¿Nosotros realmente creemos en la palabra del Señor? ¿Nosotros creemos en los 10 mandamientos? Hermano, las personas del mundo ponen hasta emblemas en sus autos. Yo trabajo en la zona franca y ahí están unos camiones que jalan los containers. Y muchos de ellos dicen, están escritos en inglés, los 10 mandamientos. Otro está escrito otras palabras en alusión a la Biblia. Y son camiones que son de gente del mundo. Y nosotros que creemos la palabra del Señor, creemos en ella, somos Tomases. Es una pregunta que realmente debemos tomarla en cuenta. ¿Vivimos realmente para hacer un efecto positivo en las personas, así como sucedió con esta sal? ¿Qué tal si la sal no estuviera salada? ¿Hubiera hecho un efecto en este huevo? Ese huevo se hubiese quedado en el fondo. Nosotros tenemos el sabor aún o estamos sensibles. Los discípulos, después del Pentecostés, cuando fueron llenados del Espíritu Santo, creyeron y actuaron. Sus vidas fueron totalmente dedicadas al Señor. Murieron o solamente se dedicaron a pasar la vida. La muerte de ellos fueron crueles. La muerte de Pedro. El único que no merecía morir como su Señor y pidió morir boca abajo. Y sabemos que esa muerte no es nada fácil, porque toda su sangre se fue hacia abajo. Creemos en esta noche en Jesús. Los discípulos hicieron grandes milagros en el pasado. ¿Y los discípulos son mejores que nosotros? ¿Ellos son más grandes que nosotros? Dice que como los discípulos hicieron, nosotros haremos mayor, mejor. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Si creemos, lo vamos a hacer. Pero no es por nosotros mismos, es porque creemos en el Señor. Y si creemos, Él mandará a su Espíritu Santo sobre todos nosotros y hará su obra. ¿Cierto? Nosotros creemos, usted cree, hermana, usted cree en el Señor, y entonces usted hará mejor el milagro que ellos. Solamente basta en tener fe y confiar y estudiar de su palabra. ¿Tenemos fe? Los testimonios, hermanos. Cuando nosotros venimos los miembros a dar testimonio, no lo dejemos de dar, porque son estímulos para las otras personas. El sábado pasado, en la noche, después de la pedida del sol, esperábamos un bus para ir hacia otro bando. Y entonces, esperando allí, teníamos que un buzón que tenía que llevar a otra banda. Entonces ya se estaba haciendo un poquito tarde y entonces dice de allá, hay que tener fe. Y
pidamos un bus, bueno, vamos a pedir un bus. Pero la cuestión es que el bus venía de otra banda hacia Punda. Y dice, ya estamos pidiendo mal, tenemos que pedir un bus que viene de Punda hacia otra banda. Y empezamos a pedir un bus. Pero pasó un bus lleno. Entonces dice, ya estamos pidiendo mal otra vez, tenemos que pedir un bus que venga vacío. Pues pedimos al Señor que viniera un bus completamente vacío. Pues ahora nos pasamos un tiempo donde se apareció un bus completamente vacío. Siendo que ya había pasado un bus lleno. Al pasar un bus lleno significa que debe haber más pasajeros. Entonces, se creyó en ese momento, ¿sí o no? ¿Hubo fe? ¿Sí o no? Los testimonios que se dieron en esta noche, las personas que lo pidieron, ¿hubo fe? ¿Sí o no? La hermana Carmen cuando pidió, ¿tú lo pidió con fe? ¿Sí o no, hermana? Amén. Porque creyó en el Señor Jesús. Amén. Dice que si creyeres, que el Señor nos bendiga esta noche y que nos ayude a poder confiar en Él y a tener fe. Que creamos ciegamente que las cosas vendrán. Sí, hermana Sandra. Buenas noches una vez más. El fin de semana pasado, el sábado, mi hermana cumplió años y normalmente cuando ella tiene cumpleaños o algo así, yo no asisto porque ella pone música y eso, pero como era sábado ya o domingo, en la noche yo le dije a mi esposo, vamos un rato porque nosotros estamos orando por ella y si nosotros no asistimos también vamos a dar como un mal testimonio. Pues nosotros fuimos, nos quedamos un rato. Después al final, ella tenía música, le pedimos que pusieran una canción cristiana. Y estaban preguntando y no sabían cuál era, pues yo fui y coloqué En medio del dolor. Y cuando yo coloqué esa canción, ya casi yéndome, una señora me dijo, ven, no te vayas, porque ya tú estás en el camino, ayúdanos a nosotros a estar en el camino. Entonces, ella me dijo al final también, me dio mucho gusto conocerlos, yo vi una paz en ustedes que me gustó mucho. Y yo tomé su número de ella para poder estar en el asunto bíblico y estamos orando por ella. Yo les pido a ustedes también que oren por ella, porque como el hermano Edison dijo, nosotros tenemos que ser la sal y tienen que ver a Cristo en nosotros. Amén. Y yo creo que eso fue lo que la señora vio, porque yo le estoy pidiendo a Dios que no me vean a mí, sino que lo vean a Él, para que podamos ser un medio a la salvación y no una piedra de tropiezo. Amén. Hermoso. Realmente, como yo dije al principio, Dios guía cada paso. Los testimonios, y ahora el testimonio que tiene la hermana Sandra, vemos cómo somos siendo una sal, podemos contagiar y hacer efecto en otras personas. ¿La sal se mezcló con el huevo? No, ¿verdad? Solamente fue su efecto que lo hizo la reacción química. Pues seamos así como este pequeño huevo. Que si no, no quería. Para terminar, vamos a cantar el corito de nuevo. Vaya. Señor
necesita más de ti. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos preguntarnos a ti, en que necesitamos más de ti, necesitamos creer más en ti, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, ayúdanos a amarnos de todo corazón, y especialmente, Señor, amarte a ti. Y al amarte a ti, Señor, significa que nuestra disposición estará 100% hacia la obra de Dios, Padre. Permite que podamos dar todo sobre todo para poder terminar tu obra y así, Padre, acelerar tu vida. Señor, llévanos la noche a salir, acompáñanos y llévanos también